Julian Thorne creía que era intocable, el tipo de hombre que podía pararse en una sala de audiencias con una sonrisa pulida y sentir que el mundo lo aplaudía por ganar, incluso cuando lo que realmente había hecho era despojar a su esposa, Helena, de su hogar, sus ahorros, su estabilidad y la dignidad silenciosa que había mantenido durante una década de matrimonio. Se decía a sí mismo que su silencio significaba rendición, les decía a sus amigos que ella era débil, le decía a su nuevo círculo que su familia era irrelevante, y repetía esas ideas tantas veces que se endurecieron en una religión personal. Julian era el creador, Helena la pasajera, y cualquiera que no estuviera de acuerdo simplemente no entendía cómo funcionaba el éxito. El 14 de octubre de 2023 celebró el divorcio como una coronación en The Grill, en Midtown Manhattan, levantando champán caro junto a Marcus, su abogado con una sonrisa afilada como una cuchilla, y Sofía, la mujer más joven que igualaba el hambre de Julian y no se inmutaba ante la crueldad mientras estuviera vestida de lujo. Marcus elogió el acuerdo como si fuera una obra maestra, riéndose de cómo Helena se había quedado con un Honda 2014 desgastado y deudas que se aferrarían como una sombra, y Julian lo absorbió todo, saboreando el ardor del whisky y el ardor del poder, presumiendo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran porque quería testigos de su victoria. Se burló de la fe de Helena en la justicia, se burló de sus manos quietas durante las declaraciones, presumió de activos ocultos y empresas fantasma como si el secreto fuera inteligencia y el engaño fuera arte, y cuando Sofía preguntó por el padre de Helena, Julian soltó una carcajada. Arthur Vance era, en la mente de Julian, un viejo recluso, un don nadie, un fantasma en una cabaña que enviaba verduras por correo y se mantenía fuera de la vista. Cuando Helena envió un mensaje diciendo que estaba empacando las últimas cajas y le pidió que no volviera a casa hasta que se fuera, Julian respondió con desprecio, amenazando con el horario y llamando basura a sus pertenencias, y luego pidió otra botella porque la crueldad sabía mejor cuando se combinaba con celebración. Más tarde, embriagado de confianza, condujo hasta la finca de Greenwich bajo una lluvia fría, orgulloso de los pilares y de la imagen pulida, y allí encontró a Helena en la acera, empapada, luchando por meter una caja en el Honda mientras los libros se derramaban sobre el asfalto mojado. Tocó la bocina, no para ayudar, sino para humillar, salió del auto con un traje a medida sin paraguas porque quería que la tormenta la tocara más a ella que a él. Sofía, protegida bajo un paraguas de diseñador, empujó con dulzura fingida un libro caído hacia un charco, y Helena levantó la vista con los ojos enrojecidos y algo que Julian no reconoció al principio, no sumisión, sino una determinación firme y contenida que se sentía como invierno detrás del vidrio. Helena advirtió suavemente a Sofía que la casa tenía paredes delgadas y que resonaría con cada mentira, y Julian estalló. Pateó los libros hacia la cuneta, amenazó con llamar a la policía y se inclinó lo suficiente como para que sus palabras se sintieran como presión. Le dijo a Helena que no era nada sin él, que su herencia había sido desperdiciada hasta que él la usó, que él había construido todo, y cuando ella susurró que había sido su socia, él la corrigió con una calma cruel, ella había sido un ancla, y él había cortado la cuerda. Helena no suplicó, cerró el maletero, encendió el motor y se marchó mientras Julian le gritaba que fuera a llorar con su papá, riéndose como si el abandono fuera prueba de fortaleza. Dentro de la mansión, el calor permanecía pero la sensación de hogar había desaparecido, y Julian intentó llenar el vacío con una bebida y un encogimiento de hombros, repitiendo que Arthur Vance era inofensivo, promedio, irrelevante. Muy al norte, en los Catskills, la lluvia golpeaba una pequeña cabaña y sonó un viejo teléfono fijo. Arthur Vance contestó y escuchó la voz rota de su hija desde un motel cerca de la enero de 95, escuchó cómo Julian le había quitado todo y aún así había encontrado formas de ser cruel, escuchó sobre los libros en la cuneta, la infidelidad, el dinero oculto, la actuación en el tribunal. Arthur escuchó sin interrumpir, y a la luz del fuego algo en su mirada se enfrió, pasando del calor paternal a una precisión silenciosa. Habló con suavidad a Helena, estaba a salvo, debía dormir, debía volver a casa, y luego, sin alzar la voz, nombró la verdad que ella necesitaba: la arrogancia vuelve descuidados a los hombres. Cuando Helena preguntó qué haría, Arthur abrió un pesado cuaderno negro marcado con contingencias de Julian Thorne y dijo que haría algunas llamadas, porque Julian creía que se había divorciado de una ama de casa, pero en realidad había iniciado una guerra con la familia equivocada. Arthur se movió como un hombre que regresaba a una vieja disciplina,
Abrió una caja fuerte oculta que contenía archivos, contactos y herramientas que no había tocado en años, porque Arthur no era simplemente un jubilado, había sido un contador forense y solucionador corporativo tan eficaz que la gente poderosa susurraba su nombre como si fuera el clima, y entendía que el colapso más limpio no se lograba con ruido, sino quitando apoyos invisibles. A principios de noviembre de 2023, el imperio de Julian comenzó a tambalearse, una fusión se estancó, una cuenta en Panamá desapareció en un fideicomiso benéfico y el dinero al que creía que solo él tenía acceso se había ido. Enfureció, despidió empleados, gritó a Marcus y luego se enteró de que el propio Marcus estaba siendo auditado, acorralado por un expediente de corrupción que leía como un mapa de sus delitos compartidos. En una gala glamorosa donde Julian intentó ocultar el pánico con encanto, las puertas se cerraron a su alrededor, los inversionistas se enfriaron, los contactos desviaron la mirada y un transcripto de sus propias fanfarronadas apareció como un espejo que no podía romper. Finalmente escuchó el nombre que había despreciado, Arthur Vance. Un investigador curtido se negó a aceptar el trabajo y advirtió a Julian en un susurro que sonó a sentencia: si Arthur venía por él, Julian ya estaba acabado. Julian condujo a casa hasta una finca oscura y encontró una sola silla con un libro devuelto y una nota: había adorado el dinero y ahora la cuenta había llegado. Se encendieron reflectores, llegó la policía y los cargos se cerraron como acero, no porque Arthur necesitara presumir, sino porque solo necesitaba colocar la verdad donde pudiera hacer su trabajo. La caída de Julian se aceleró, pagó una fianza enorme, esperó aliados y encontró cámaras, esperó a Sofía y encontró una nota, esperó el confort del ático y encontró puertas cerradas, esperó la lealtad de Marcus y encontró traición, porque Marcus eligió sobrevivir antes que hundirse con un hombre que ya no podía comprar protección. Desesperado, Julian persiguió un último punto de apalancamiento en una caja de seguridad en Jersey City, solo para abrirla y encontrarla vacía, reemplazada por un tomate rojo maduro y la tarjeta de Arthur, un símbolo absurdamente simple que cayó como una advertencia: Julian podía ser alcanzado en cualquier lugar, incluso dentro de su última habitación cerrada. Cuando Julian llamó, la voz de Arthur se mantuvo tranquila mientras explicaba que el propio papeleo de Julian había activado una cláusula que transfería legalmente el control, y Julian, desplomándose contra una pared, se dio cuenta de que el verdadero castigo no era solo perder el dinero, sino perder la ilusión de control. Para el 15 de mayo de 2024, en una sala federal bajo una llovizna gris, Julian se presentó para la sentencia e intentó una última actuación, llamándose a sí mismo empresario, creador de empleos, víctima de la envidia, pero la jueza oyó vacío en lugar de arrepentimiento y dictó 15 años, más restitución que lo seguiría mucho después de que los titulares se apagaran. Julian gritó hacia Elena pidiendo rescate, todavía aferrado a la fantasía de que ella existía para validarlo, y Elena respondió con una tristeza silenciosa que tenía más poder que la rabia: él no había sido un esposo, había sido una lección, y ella la había aprendido. Arthur se inclinó con la más mínima sonrisa de finalidad y le recordó a Julian lo que había olvidado todo el tiempo: la reina puede ser tomada, pero el rey todavía puede estar en el tablero. Años después, Julian barría el concreto de la prisión por centavos, viendo cómo su viejo mundo se encogía a paredes grises y rutina, mientras un periódico mostraba a Elena y Arthur reconstruyendo algo real, financiado por la restitución, una librería y una vida que añadía valor en lugar de extraerlo. En los Catskills, junto al fuego y la nieve cayendo, Elena volvió a reír, y Arthur regresó a sus libros y a su jardín, explicando que el verdadero poder no necesitaba gritar, era como la gravedad, silencioso, constante e imposible de intimidar. Los días de Julian Thorne se volvieron pequeños de una manera que su antigua mente no podía aceptar. El hombre que antes medía el tiempo en fusiones, titulares y el brillo de un Rolex ahora lo medía en recuentos, filas de comida y el roce apagado de una escoba contra el concreto, y ese contraste lo devoraba con más fuerza que cualquier mazo de juez. Al principio intentó narrar su propia caída como un giro temporal de la trama, se decía que la apelación prosperaría, que un argumento ingenioso desharía la sentencia, que alguien importante recordaría los favores que antes intercambiaba como moneda, pero el teléfono permaneció en silencio, y ese silencio, lo mismo que había ridiculizado en Elena, se convirtió en el aire que tenía que respirar.
Observó a otros reclusos moverse por el patio con una competencia tranquila que volvía irrelevante su antiguo estatus. A nadie le importaban la Quinta Avenida ni el champán ni la forma en que solía entrar a una habitación como si le perteneciera. Su nombre no abría puertas allí, y esa fue la primera pérdida real, más profunda que el dinero. Ya no podía comprar atención. Intentó mantener la postura firme, la voz suave, la vieja máscara pulida, pero la máscara no tenía público, y una máscara sin público no es más que un trozo de plástico en un bolsillo oscuro. A veces, tarde en la noche, cuando las luces se atenuaban y el edificio se asentaba en su cansado zumbido mecánico, revivía el momento bajo la lluvia en que había pateado los libros de Elena hacia la cuneta. No lo hacía con remordimiento, al menos al principio, sino con irritación por el detalle que no podía controlar, por la forma en que ese único acto había resonado en todo lo que siguió, como si el universo hubiera tomado su pequeña crueldad y la hubiera usado como un asa para desarmar toda su vida. Ese pensamiento lo asustaba más de lo que quería admitir, porque sugería orden, una estructura invisible en la que se había negado a creer, algo parecido a la gravedad, aquello que Arthur había descrito con tanta certeza silenciosa. Mientras tanto, el mundo de Elena no permaneció roto, y esa verdad se convirtió en una punzada propia. Regresó al norte no como fugitiva de un matrimonio, sino como una mujer que volvía a la parte de sí misma que Julian había intentado borrar. En los Catskills, la cabaña dejó de sentirse como exilio, se sintió como una base, un lugar donde su sistema nervioso podía aflojarse, donde las mañanas se medían por el vapor de una taza y la constancia simple de su padre realizando tareas sin dramatizarlas. Arthur no la sermoneó sobre el pasado, le permitió poseerlo a su propio ritmo, y cuando ella hablaba, él escuchaba como lo había hecho por teléfono, inmóvil, concentrado, presente, recordándole con su conducta que no era demasiado, ni inconveniente, ni un ancla, ni una carga que hubiera que cortar. Ella volvió a escribir, primero en pequeños párrafos en un cuaderno que mantenía cerca como un amuleto protector, luego en páginas más largas que transformaron los últimos 10 años en algo que podía mirar sin derrumbarse. Algunos días el duelo llegaba con formas extrañas, un recuerdo repentino del perro, el sonido de sus uñas sobre la madera, la manera en que Julian lo había tomado más como un trofeo que como una responsabilidad. Otros días la ira surgía en líneas limpias, sin gritos ni desorden, afilada y esclarecedora, y ella salía al exterior y dejaba que el aire frío la sostuviera hasta que se suavizaba. Cuando el proyecto de la librería se volvió real, contratos, estanterías, permisos, entregas, Elena se sorprendió disfrutando del trabajo. Era agotador, sí, pero un agotamiento honesto, de los que dejan cansancio y orgullo en lugar de cansancio y desgaste. Personas del pueblo cercano entraban, primero por curiosidad, luego con lealtad y después con la protección que nace cuando una comunidad decide que alguien pertenece. Preguntaban por recomendaciones, por eventos, por horas de cuentos infantiles, y Elena volvió a aprender el sonido de su propia risa, no como actuación sino como reflejo. Arthur se mantuvo en gran medida en segundo plano, como prefería, y aún así sus huellas estaban en cada viga invisible, contratos que no atrapaban, estructuras financieras que no podían ser drenadas en silencio, salvaguardas que hacían más difícil sabotear el futuro. Seguía cultivando el jardín, seguía partiendo leña con esa eficiencia inquietante, seguía leyendo en su sillón, y cuando la gente lo elogiaba, respondía con un encogimiento de hombros que no era falsa modestia sino una negativa a convertirse en el centro. Había pasado años viendo a hombres poderosos inflarse hasta llenar cada habitación, no tenía ningún interés en convertirse en uno de ellos. Con el tiempo, Elena comprendió el regalo más profundo que él le había dado, no la retribución ni los fondos recuperados, sino la lección de que no tenía que volverse cruel para estar a salvo. Podía ser amable y aún así estar protegida, podía ser suave y aún así fuerte, podía elegir el silencio sin ser indefensa. De vuelta en prisión, Julian recibía actualizaciones ocasionales como quien recibe informes del clima que no puede cambiar, una demanda desestimada, un antiguo socio condenado, un activo subastado, un pago de restitución programado, el desmontaje lento y mecánico de todo lo que alguna vez llamó mío. Al principio trató cada noticia como un insulto personal, pero luego, en momentos que odiaba, sintió algo más bajo la rabia, la conciencia de que su vieja estrategia siempre había sido tratar a las personas como objetos, y que los objetos no perdonan, solo se rompen o resisten.
comenzó a notar los patrones que había ignorado cuando estaba ganando, lo rápido que la adulación se convertía en distancia, lo fácilmente que la risa cubría el miedo, cuántas veces había confundido el silencio con acuerdo. Recordó el paraguas de Sofía, su dulzura ensayada, la forma en que había asumido lealtad cuando solo había alineación, recordó la sonrisa de Marcus y comprendió que nunca había sido amistad, solo un contrato. Y entonces, en la ironía más cruel, recordó la suavidad de Helena, la parte que había ridiculizado, y la vio de otra manera por primera vez, era real. Esfuerzo real, lealtad real, paciencia real, la creencia real de que el amor podía construirse como una casa, ladrillo a ladrillo. Había tratado esa realidad como debilidad porque no podía comprarse, y todo lo que no podía comprar le producía ansiedad. Una tarde en el patio, un guardia le entregó otro sobre, y sintió aquel viejo salto de expectativa encenderse y apagarse en el mismo segundo. Dentro no había rescate, ni súplica, ni mensaje dramático, solo un pequeño volante impreso de la Librería del Norte anunciando un evento comunitario, una noche de lectura, una recaudación de fondos para familias afectadas por fraudes financieros, una línea que decía, construimos lo que deseamos haber tenido. Julian miró esas palabras hasta que la página se volvió borrosa, porque no eran sobre él, y ese era el punto, el mundo había seguido adelante, y ya no giraba en torno a su historia. Dobró el volante lentamente, lo guardó, y por un raro instante su pecho se sintió hueco de una manera distinta, no el vacío del derecho negado, sino el vacío de algo finalmente comprendido. Las personas más temibles nunca fueron las que presumían, y los movimientos más fuertes solían ser los silenciosos que no notas hasta que ya estás cayendo. El tiempo dentro del sistema federal no pasaba como un río para Julian Thorne, pasaba como el polvo que se asienta, capa tras capa, invisible hasta que su peso le encorvaba los hombros y hacía que su reflejo resultara extraño, y con cada semana que pasaba el hombre que antes se presentaba como el mismo se sentía más como un rumor en el que alguna vez había creído. Las apelaciones fueron rechazadas con un lenguaje clínico que no ofrecía drama ni insulto, solo finalización, y esa eficiencia silenciosa lo inquietaba más que cualquier grito porque reflejaba demasiado de cerca el método de Arthur para su comodidad. Julian intentó aferrarse a las rutinas como los que se ahogan se aferran a los restos flotantes, ejercicio al amanecer, leer libros de derecho en los que ya no creía, repetir argumentos que nunca llegaría a pronunciar, pero nada de eso reconstruyó la sensación de dominio que una vez lo había definido. La jerarquía de la prisión no recompensaba el discurso ingenioso ni la mitología financiera, recompensaba la constancia, la conciencia y la moderación, cualidades que Julian siempre había delegado al dinero. Aprendió rápido que la arrogancia aquí invitaba consecuencias, no del tipo que venía con titulares sino del tipo que llegaba sin testigos, y así se encogió, se ajustó, aprendió a ser más silencioso de lo que exigían sus instintos. La ironía ardía. El silencio que había ridiculizado en Helena era ahora lo único que lo mantenía intacto. Las noches eran las más difíciles, porque era entonces cuando la memoria dejaba de comportarse, las escenas se mezclaban, la sonrisa del tribunal se desangraba en la entrada empapada por la lluvia, la copa de champán se hacía añicos en el resplandor rojo y azul de las luces policiales, y a veces, contra su voluntad, la imagen que surgía con mayor claridad no era su arresto ni su sentencia, sino el rostro de Helena cuando dijo que él había sido una lección, no un esposo. La ausencia de odio en su voz lo confundía más que la rabia, porque la rabia lo habría mantenido relevante, la indiferencia lo hacía pequeño. Fuera de esos muros, las estaciones giraban sin él. El invierno enterraba los Catskills en un silencio blanco y limpio, la primavera aflojaba la tierra que Arthur trabajaba con manos que conocían la paciencia mejor que la fuerza, y la librería de Helena se convertía en un referente más que en una novedad, con ventanas que brillaban cálidamente al atardecer y estanterías que guardaban historias elegidas con cuidado en lugar de cálculo. Helena aprendió el ritmo de la propiedad sin posesión, aprendió que el éxito podía medirse en conversaciones y confianza en lugar de control, y cuando llegaban los tropiezos, como siempre llegan, los enfrentaba con una firmeza que no sabía que era capaz de tener. La gente empezó a reconocerla no como la exesposa de alguien, ni como sobreviviente de un escándalo, sino como ella misma, y ese reconocimiento se sentía como oxígeno. Arthur, observando desde su distancia habitual, se permitió pequeñas satisfacciones, no en el sufrimiento de Julian,
sino en la prueba de que la reparación silenciosa podía durar más que la destrucción ruidosa. Nunca visitó la prisión, nunca envió mensajes por intermediarios, nunca ofreció a Julian la dignidad del reconocimiento, porque hacerlo habría concedido la atención que Julian siempre había ansiado. En cambio, Arthur dejó que los sistemas en los que confiaba siguieran su curso, seguro de que la gravedad no necesitaba comentarios. Julian, en cambio, vivía constantemente con comentarios, los suyos propios. Narraba sus días internamente, criticaba a los guardias, juzgaba a los reclusos, repetía conversaciones con audiencias imaginarias, y una mañana, a mitad de la limpieza, se dio cuenta de lo agotado que estaba por el sonido de sus propios pensamientos. Esa revelación lo asustó, porque sugería una grieta en la armadura que había pulido toda su vida. Intentó, torpemente, sentarse con ese silencio en lugar de llenarlo, y en esos raros momentos surgió algo incómodo, no autocompasión ni ira, sino una pregunta que nunca se había permitido hacer: ¿y si se había equivocado sobre la fuerza? La pregunta no lo redimió ni lo absolvió, simplemente existía, persistente y poco glamorosa, y no sabía qué hacer con ella. Observó llegar a nuevos internos con la misma arrogancia que él había llevado y sintió un desapego inesperado, como si estuviera viendo una obra cuyo final ya conocía, y cuando algunos caían con la misma rapidez, no se sintió superior, se sintió cansado. Las cartas del exterior cesaron por completo, reemplazadas por avisos institucionales y horarios, y la ausencia de correo personal se volvió normal, luego invisible. Una tarde gris, mientras el viento raspaba el patio, Julian detuvo la escoba y levantó la vista hacia el alambre de púas que cortaba el cielo en segmentos, y por primera vez no imaginó regresar a donde había estado, imaginó al tiempo avanzando sin él en el centro, y esa imagen no cayó como injusticia sino como hecho. En algún lugar lejano, Elena cerró la tienda por la noche, contó la caja sin ansiedad, cerró la puerta con llave y caminó a casa bajo un cielo que se sentía amplio en lugar de amenazante. En otro lugar, Arthur pasó otra página, satisfecho no porque hubiera ganado, sino porque el equilibrio se había restablecido de una forma que el ruido nunca podría lograr. Y en esa distancia entre sus vidas, Julian finalmente comprendió el costo de lo que había construido, no solo los años de prisión por delante, no solo el dinero o la reputación perdidos, sino el conocimiento permanente de que el poder usado para dominar siempre colapsa hacia adentro, sin dejar nada firme detrás. Volvió a barrer el concreto, más despacio esta vez, sintiendo el peso de la escoba en las manos, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, reconoció la verdad que había pasado toda una vida esquivando, que el silencio no era debilidad, que las personas tranquilas no estaban vacías, y que la tormenta que creía controlar solo había estado esperando a que él entrara en ella. A medida que los meses se plegaban unos sobre otros, el sentido de identidad de Julian Thorne se erosionó en incrementos tan pequeños que habrían parecido insignificantes para el hombre que alguna vez fue, pero juntos lo transformaron más por completo que cualquier titular. Aprendió la geografía del centro penitenciario como antes aprendía balances financieros, no con orgullo sino por necesidad, y la necesidad despojó a sus pensamientos de toda grandiosidad hasta que solo quedaron preocupaciones prácticas y el eco persistente de decisiones tomadas hacía mucho tiempo. Dejó de contarse historias de venganza porque esas historias requerían público y energía, y ambas escaseaban. En su lugar, aprendió el arte de atravesar el día sin llamar la atención, una habilidad que nunca había valorado y de la que ahora dependía para no convertirse en un problema para personas a las que no les importaba su pasado. Cuando los nuevos internos le preguntaban a qué se dedicaba afuera, dejó de decir SEO y empezó a decir logística, una palabra más pequeña que se sentía más segura en su boca, y con el tiempo incluso eso se desvaneció en trabajo de oficina, porque las etiquetas ya no lo protegían y a veces empeoraban las cosas. Las hojas del calendario en la pared se volteaban con regularidad indiferente, marcando festividades que no celebraba y estaciones que no sentía, y cada marca le recordaba que el mundo más allá de las rejas seguía en movimiento sin consultar su arrepentimiento o su resentimiento. Por la noche, cuando el sueño llegaba de forma irregular, a veces soñaba con habitaciones llenas de luz y vidrio, solo para despertar entre concreto y acero, y el contraste dejó de sorprenderlo, simplemente existía, como un hecho para el que no había estudiado y que ya no podía impugnar. Afuera, la vida de Elena cobraba un impulso distinto, uno que no subía y caía bruscamente sino que se construía de manera gradual,
sostenido por relaciones más que por apalancamiento. La librería organizaba lecturas que reunían a los vecinos, conversaciones que se prolongaban más allá del horario de cierre, y niños que se extendían sobre alfombras con páginas abiertas como mapas. Elena se encontró respondiendo preguntas sobre autores y temas en lugar de defender su valor, y esa diferencia transformó la forma en que se sostenía: hombros relajados, voz firme, mirada nivelada. Recibía invitaciones que no tenían nada que ver con el escándalo, paneles, consejos locales, colaboraciones discretas, y cada una reforzaba la verdad que Arthur había modelado todo el tiempo: la credibilidad ganada con constancia perdura más que la dominación impuesta por el miedo. Arthur observaba cómo crecía la confianza de su hija sin hacer comentarios, interviniendo solo cuando se lo pedían, y encontraba satisfacción en la normalidad de todo ello, en la forma en que la justicia, una vez puesta en marcha, se desvanecía en el ruido de fondo mientras la vida volvía a ocupar el primer plano. Cuidaba su jardín, planificaba rotaciones de cultivos, reparaba pequeñas cosas alrededor de la cabaña y aceptaba la gratitud con la misma calma con la que había ofrecido advertencias, porque ambas eran transitorias y ninguna lo definía. De regreso adentro, Julian se enfrentó a un espejo inevitable durante el conteo matutino, y un día notó que la ira que esperaba ver allí se había afinado hasta convertirse en algo distinto, una expresión más cercana al cansancio que a la furia, y esa constatación lo inquietó más que la rabia. El cansancio sugería resistencia más que rebelión, y la resistencia implicaba aceptar el tiempo como una fuerza con la que no podía negociar. Pensó en la palabra contingencia, recordó el cuaderno de Arthur y comprendió demasiado tarde que la verdadera planificación de contingencias no trataba de proteger activos sino de considerar el carácter, de saber cómo se comportaría una persona cuando se le quitara la ventaja. Julian nunca había planificado para esa versión de sí mismo, había asumido que nunca sería necesaria. Cuando un consejero ofreció un programa voluntario sobre ética financiera y responsabilidad, Julian asistió más por aburrimiento que por interés, y aún así se encontró escuchando pese a su escepticismo, porque el lenguaje, responsabilidad, impacto, reparación, hablaba a una parte de su historia que había evitado narrar. No confesó ni se transformó, el cambio no llegó en arcos cinematográficos, llegó como una conciencia incómoda de que existían sistemas para equilibrar el daño, estuviera o no de acuerdo la persona que lo causaba. Esa conciencia se asentó en él en silencio, sin perdón adjunto, y la llevó como una piedra en el bolsillo, pesada, innegable. Elena, ajena a estos cambios internos, siguió adelante, y esa ignorancia era parte de su libertad, no necesitaba la comprensión de Julian para validar su recuperación. Cuando visitaba la ciudad para eventos, recorría calles conocidas sin estremecerse, notando detalles que antes había pasado por alto, y la ciudad se sentía menos como un escenario y más como un lugar otra vez. Mantenía una foto cerca de la caja registradora de su abuela, cuya herencia había sido torcida alguna vez para servir a la ambición de otro y ahora financiaba algo suave y duradero. La continuidad le importaba más que la ironía. Arthur visitaba la tienda de vez en cuando, de pie cerca de la puerta como un centinela silencioso, contento de dejar que Elena brillara, y cuando los clientes lo confundían con un jubilado que ayudaba, sonreía y aceptaba el papel sin corregirlos. De vuelta en el patio, Julian recibió aviso de otro hito de restitución alcanzado mediante salarios embargados y liquidación de activos, y en lugar de indignación sintió un reconocimiento vacío de que la deuda sobreviviría a su condena, de que las consecuencias tenían una memoria más larga que el orgullo. Pensó en la palabra ejecución hipotecaria, no como un mecanismo legal sino como una metáfora, el cierre de posibilidades que había asumido que siempre permanecerían abiertas, y reconoció la simetría en la forma en que su vida se había estrechado hasta lo esencial. Hubo momentos en los que quiso acercarse a Elena, a Arthur, no para disculparse, ni siquiera para explicar, sino para ser visto otra vez, y esos momentos pasaron porque comprendió, por fin, que ser visto es un privilegio, no un derecho. Los días continuaron, ordinarios e implacables, y en ese tramo sin brillo Julian aprendió la última lección a la que se había resistido, que el poder sin contención se consume a sí mismo, que el silencio puede ser un instrumento y no una ausencia, y que las estructuras más fuertes son las que no se notan hasta que todo lo demás se ha derrumbado. Para el segundo año de encarcelamiento, la memoria de Julian Thorne comenzó a traicionarlo de manera selectiva, suavizando los detalles que antes alimentaban su ira y afilando aquellos que nutrían su inquietud,
y notó que cuanto más ruidoso había sido su yo del pasado, menos sustancia tenían ahora esos recuerdos. Podía recordar el sabor del licor caro pero no las conversaciones que lo siguieron, el corte de un traje a medida pero no los nombres de quienes lo elogiaban, y ese desequilibrio lo inquietaba porque sugería que las cosas que había valorado siempre estuvieron destinadas a evaporarse. Dejó de contar los días para la elegibilidad de la libertad condicional y comenzó a contar marcadores más pequeños, cuánto tiempo podía mantener la cabeza baja sin incidentes, cuántos libros podía terminar en un mes, cuántas veces podía elegir la contención sobre el reflejo, y estas medidas modestas, aunque humillantes para su viejo ego, le dieron una sensación de continuidad que nunca había ganado antes. Se encontró inclinándose hacia tareas laborales que requerían repetición en lugar de atención, trabajos donde el resultado era predecible si el esfuerzo era constante, y esa previsibilidad lo calmaba de una manera que no comprendía, era lo opuesto a las apuestas de alto riesgo que antes celebraba y, sin embargo, ofrecía algo más estable. Escuchaba más de lo que hablaba, en parte por cautela y en parte porque escuchar exigía menos actuación, y al escuchar oía versiones de su propia historia refractadas a través de otras vidas, ambición sin control, atajos racionalizados, consecuencias aplazadas pero nunca negadas. Estos paralelismos no creaban camaradería, creaban un espejo sobrio. Afuera, los días de Elena se llenaban de responsabilidades que crecían de manera natural y no por conquista, y ella aprendió a delegar sin controlar, a confiar sin entregarse, lecciones que antes habrían sonado ingenuas a Julian y que ahora demostraban ser silenciosamente eficaces. La librería amplió su programación, asociándose con escuelas y grupos locales, y Elena descubrió que el liderazgo podía ser colaborativo sin ser débil, decisivo sin ser cruel, y sintió un orgullo cauteloso en la forma en que la gente confiaba en ella no por miedo, sino porque confiaban en que cumpliría. Arthur envejecía como todas las personas, pero su presencia permanecía firme, sus rutinas sin cambios, y Elena notó cómo aceptaba las limitaciones sin resentimiento, adaptando su trabajo a su fuerza en lugar de forzar su fuerza para demostrar algo. Esa aceptación se convirtió en un plano que ella llevó a sus propias decisiones, recordándole que la longevidad importaba más que el espectáculo. Julian, recibiendo noticias en fragmentos a través de canales institucionales, se enteró de estos avances sin comentarios, y la ausencia de comentarios fue en sí misma instructiva. Nadie necesitaba narrar el éxito de Elena frente a su fracaso porque el contraste hablaba por sí solo. A veces imaginaba confrontar a Arthur con acusaciones o argumentos, pero esas fantasías se desvanecían porque requerían la creencia de que Arthur le debía atención, y esa creencia ya no existía. Lo que más inquietaba a Julian no era el odio desde afuera, sino la indiferencia, la sensación de que el mundo lo había catalogado como un asunto concluido, un expediente cerrado, y había seguido adelante. Luchó con esa finalidad durante largos tramos de monotonía, comprendiendo por fin que la relevancia no puede exigirse, solo ganarse, y una vez perdida rara vez regresa en la forma que tuvo. Notó cambios en su propio lenguaje, menos absolutos, menos afirmaciones grandiosas, más formulaciones condicionales, y aunque nunca lo llamaría humildad, era algo cercano, un estrechamiento de la certeza que dejaba espacio para la duda. La duda, a su vez, lo obligó a examinar momentos que había editado fuera de su autoimagen, la paciencia de Elena, sus intentos de conversación que él había descartado como inconvenientes, los primeros días en los que la asociación había sido posible antes de que decidiera que la dominación era más simple. Estos recuerdos no lo suavizaron hasta el arrepentimiento, pero erosionaron el mito de que había sido el único arquitecto de su éxito. Mientras tanto, las estaciones continuaron su ciclo indiferente, la nieve dando paso al deshielo, el deshielo al crecimiento y el crecimiento a la cosecha, y el jardín de Arthur permaneció productivo no por la fuerza sino por la atención, porque cada etapa era atendida en sus propios términos. Elena pasaba las tardes junto al fuego con libros y planes, su vida ya no definida por la huida sino por la intención, y sentía gratitud sin culpa, sabiendo que no había robado su paz sino que la había recuperado. Julian, confinado a sus rutinas estrechas, llegó a comprender que su castigo no era solo la pérdida de la libertad, sino la pérdida del control del relato, la incapacidad de presentarse como héroe o víctima sin contradicción. En esa pérdida, ocurrió algo poco notable pero irreversible, dejó de creer en sus propias excusas. Aún aparecían, de manera refleja,
pero sonaban huecas, y ese vacío era la condena más silenciosa y persistente de todas. Continuó barriendo, continuó contando, continuó existiendo dentro de los límites que alguna vez creyó que solo se aplicaban a otros, y aunque la redención no llegó, la comprensión sí lo hizo, despojada de consuelo y de drama. Aprendió, demasiado tarde para importar en cualquier sentido externo, que la fuerza más temible que jamás había encontrado no era la venganza ni la exposición, sino la consecuencia entregada sin espectáculo, lo suficientemente paciente para esperar, lo suficientemente silenciosa para ser ignorada y lo suficientemente segura para prevalecer. En el tercer año, Julian Thorne dejó de imaginar un final por completo, y esa rendición al presente, sin planes ni celebraciones, cambió la textura de sus días. Más que cualquier promesa motivacional, porque sin un futuro para el cual actuar, quedó frente a una hora desnudo. Notó cómo la rutina tallaba surcos en él, como los mismos pasos diarios trazaban un camino predecible por el patio, y comenzó a ver su vida anterior como una serie de desvíos frenéticos diseñados para evitar esa previsibilidad, como si la constancia misma fuera una amenaza. La revelación no lo volvió más tranquilo, lo hizo consciente de lo alérgico que había sido a todo lo que no pudiera aprovecharse. Observó a hombres entrar y salir, algunos quebrados por los primeros meses, otros adaptándose con un pragmatismo que no sabía que era posible, y aprendió que la supervivencia favorecía a quienes ni dominaban ni desaparecían. Ese equilibrio, esquivo y poco glamoroso, se convirtió en su estudio silencioso. Asumió un rol en el carrito de la biblioteca, gestionando devoluciones y reparando lomos con cinta cuidadosa, y el trabajo táctil lo sorprendió. Los libros tenían peso, resistencia, una paciencia que exigía respeto. Manipularlos le devolvió un destello de lluvia y cubiertas de cuero en una cuneta, y se detuvo una vez, a mitad de la reparación, sintiendo el eco de un momento que había desestimado como nada y comprendiendo cómo ese nada se había vuelto todo. No confesó esta comprensión a nadie, la llevó en privado, porque la privacidad era el último territorio que controlaba. Afuera, la vida de Elena siguió espesándose en significado más que en ruido, y aprendió la disciplina de decir no, no por miedo sino por alineación, eligiendo proyectos que encajaban con la escala de sus valores y no con el volumen de atención que podían atraer. El calendario de la librería se llenó con meses de anticipación, y la previsibilidad que antes aterrorizaba a Julian ahora se sentía para Elena como una promesa cumplida, horarios respetados, compromisos honrados, confianza acumulada. La presencia de Arthur permaneció constante, su consejo ofrecido con mesura, su aprobación expresada a través de acciones más que de elogios, y Elena llegó a entender que la contención podía ser una forma de generosidad. Ya no recorría las salas buscando salidas ni ensayaba explicaciones, habitaba los espacios plenamente, y esa plenitud cambió la manera en que otros respondían a ella. Julian, al recibir un boletín periódico del centro con programas y actualizaciones, notó cómo el lenguaje institucional reflejaba al corporativo en su autoridad insípida, y la similitud lo inquietó. Ambos sistemas, comprendió, funcionaban independientemente de los sentimientos de las personas dentro de ellos. Ese pensamiento lo condujo a una claridad reticente, siempre había asumido que los sistemas existían para doblarse a la voluntad, y ahora vivía dentro de uno que lo doblaba a él. La simetría no era poética, era instructiva. Comenzó a leer historia, no por inspiración sino por patrones, observando cómo las figuras que se excedían solían culpar conspiraciones cuando la gravedad hacía su trabajo, y cómo las figuras silenciosas rara vez necesitaban defender sus métodos porque los resultados hablaban por ellas. La lectura no lo absolvió, lo contextualizó, y el contexto redujo el drama con el que había envuelto su propia historia. En ciertas mañanas, cuando la niebla se aferraba baja y el patio se sentía más pequeño de lo habitual, Julian experimentó un destello de algo parecido al duelo, no por sus pérdidas como trofeos, sino por la persona que podría haber sido si hubiera valorado la durabilidad por encima de la dominación. La sensación pasó sin resolución, dejando una fina estela de honestidad que no podía usar pero tampoco descartar. Elena, ajena a estos cambios interiores, celebró hitos sin fanfarria, un año de ganancias constantes, una campaña de alfabetización exitosa, una expansión discreta, y la falta de espectáculo hizo que cada logro se sintiera real. Escribió un breve ensayo sobre la reconstrucción de la confianza que circuló a nivel local, y los lectores respondieron no con indignación ni lástima, sino con reconocimiento,
un coro de experiencias vividas que la hizo sentirse menos sola en el mundo. Arthur lo leyó, asintió una vez y volvió a su libro, satisfecho no porque su papel hubiera sido reconocido, sino porque no había sido necesario. De regreso adentro, Julian observó el cambio de las estaciones a través de ventanas estrechas y aprendió a predecirlas por la temperatura y la luz más que por el color, y esa limitación agudizó su atención a señales pequeñas, la cadencia de los anuncios, el tono de los pasos, la manera en que el tiempo se espesaba antes del conteo. Comprendió que la maestría, aquello que había perseguido tan ruidosamente, a menudo se parecía más a la anticipación que al control, a saber cuándo no moverse. La comprensión no lo transformó en un hombre mejor, lo volvió uno más silencioso. Los años se extendían por delante, poco románticos e inamovibles, y Julian aceptó que la aceptación misma no era redención sino una forma de resistencia. Continuó reparando libros, continuó barriendo, continuó eligiendo la contención donde antes elegía el espectáculo, y aunque el mundo exterior no se detuvo a notar este cambio, no necesitaba hacerlo. En algún lugar más allá de las cercas, la vida crecía con atención y cuidado, y en algún lugar dentro de ellas, un hombre aprendía, demasiado tarde para el aplauso y demasiado pronto para el perdón, que las fuerzas más decisivas son las que no se anuncian, las que esperan con paciencia y actúan sin necesidad de ser vistas. Para el cuarto año, los bordes de la antigua identidad de Julian Thorne se habían desgastado lo suficiente como para que incluso la ira tuviera dificultades para encontrar dónde posarse, y esa ausencia lo inquietaba más que la furia, porque la ira al menos implicaba la creencia de que algo aún podía ser desafiado. Se despertaba cada día con la misma conciencia apagada, realizaba los mismos movimientos y aprendió que la repetición no era el enemigo que una vez pensó que era, en cambio, era un espejo que reflejaba exactamente lo que una persona aportaba. Cuando aportaba impaciencia, el día se sentía interminable, cuando aportaba contención, pasaba sin fricción. Esto no se sentía como crecimiento sino como calibración, el ajuste lento de un sistema obligado a operar dentro de límites fijos. Observaba a internos más jóvenes llegar con la misma arrogancia que él había llevado como armadura, y reconocía la inevitabilidad de su erosión, no con satisfacción sino con una comprensión cansada de que los sistemas no negocian con la autoimagen. Ocasionalmente, se le asignaba ayudar a los recién llegados a entender horarios y normas, y lo hacía con una neutralidad seca que incluso a él lo sorprendía. No había discurso ni advertencia, solo hechos entregados con claridad, porque los hechos finalmente se habían ganado su respeto. En momentos más tranquilos, los pensamientos de Julian derivaban hacia la idea del legado, una palabra que antes había asociado con edificios, titulares y patrimonio neto, y que ahora entendía como algo mucho menos cooperativo. El legado, se dio cuenta, no es lo que una persona reclama sino lo que permanece funcional después de que ha sido retirada. Su propia retirada había revelado un centro hueco, una estructura que colapsó hacia adentro sin mantenimiento, y ese colapso continuó sin espectáculo, sin ser registrado por nadie que importara. Fuera de los muros, los días de Elena acumulaban significado a través del uso y no de la ambición, y aprendió que la estabilidad no apagaba la alegría sino que la afinaba, dejando espacio para la curiosidad y el riesgo que no amenazaban su seguridad. La librería albergaba conversaciones difíciles sin ser destructivas, y Elena descubrió un talento para guiar el diálogo sin dominarlo, una habilidad que se sentía radical tras años de ser interrumpida. Arthur envejecía aún más hacia una competencia silenciosa, con pasos más lentos pero juicio intacto, y Elena notó cómo conservaba la energía sin acapararla, ofreciendo ayuda donde perduraría y no donde impresionaría. Julian, leyendo libros prestados por las noches, se encontraba con historias de caída y redención y se sentía irritado por la pulcritud de la mayoría de los arcos. Su propia vida resistía ese encuadre, y sospechaba que la mayoría de las vidas reales también lo hacían. No hubo un momento singular de claridad, ni una confesión que desbloqueara el perdón, ni un punto de inflexión que replanteara su pasado como un sufrimiento necesario. Solo hubo acumulación, el recuento constante de días vividos dentro de la consecuencia. Y en esa acumulación, Julian comprendió la ironía final de su historia. El silencio que una vez había despreciado se había convertido en el maestro más ruidoso que jamás había conocido, instruyéndolo sin misericordia ni malicia, simplemente insistiendo en la verdad al negarse a llenarse de excusas.
Cuando Julian Thorne llegó al tramo final de su condena, la palabra «intocable» ya no le pertenecía de ninguna forma reconocible, existía solo como un vestigio de un lenguaje anterior que ya no hablaba, una idea frágil que se quebraba en el momento de tocarla. Sus días avanzaban con la misma precisión anodina, pero algo sutil había cambiado, no redención ni paz, sino una aceptación lúcida que despojaba a la memoria de ilusiones. Ya no discutía con el pasado ni intentaba reescribirlo en algo estratégico, lo dejaba estar como era, un registro de decisiones tomadas con confianza y pagadas con consecuencia. Cuando pensaba en Elena ahora, no lo hacía desde la posesión ni el derecho, sino con una claridad distante e incómoda. Ella había sido real en un mundo que él trató como transaccional, y la realidad lo había superado. Comprendió, por fin, que lo que había llamado debilidad era simplemente una negativa a volverse cruel, y lo que había llamado poder no era más que el permiso temporal concedido por sistemas que asumió controlar. Ese entendimiento no suavizó su sentencia ni acortó sus días, pero reordenó la forma en que su mente organizaba la historia de su vida, desplazándolo del centro hacia los márgenes donde la verdad suele esperar. Fuera de los muros, la vida de Elena continuó sin referencia a él, y esa ausencia no era rencor sino cierre. Construyó rutinas que la sostenían en lugar de consumirla, relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el apalancamiento, y un futuro que no requería borrar su pasado para funcionar. Arthur, observando en silencio como siempre, siguió siendo lo que siempre fue, no un conquistador ni un espectáculo, sino una fuerza estabilizadora que entendía que la protección no requiere dominación y la justicia no necesita aplausos. En la distancia entre el encierro de Julian y la libertad de Elena, se volvió imposible ignorar un patrón mayor, el ruido se desvanece, la actuación caduca, pero la integridad se acumula, inadvertida hasta volverse inamovible. Julian pasó sus últimos momentos de reflexión no imaginando escape ni reversión, sino reconociendo que su mayor fracaso no había sido solo la codicia, sino la creencia de que podía existir fuera de la consecuencia, que podía extraer indefinidamente sin rendir cuentas a lo que sostenía la estructura. Confundió el miedo con respeto, el silencio con ausencia y la edad con irrelevancia, y esos errores moldearon cada decisión posterior. Ahora, barriendo el concreto bajo un cielo segmentado por alambre, comprendía que la gravedad había estado presente todo el tiempo, paciente e imparcial, esperando el momento en que ya no quedara nada que lo sostuviera. El mundo no celebró su caída ni la lloró, simplemente se ajustó, reasignando espacio y atención a quienes construyen en lugar de tomar. En ese ajuste residía la verdad final de su historia. El poder que necesita anunciarse ya está desvaneciéndose, la fuerza que perdura rara vez necesita voz, y las victorias más duraderas son las que restauran el equilibrio en lugar de reclamar crédito. Julian Thorne había construido un castillo sobre arena y lo llamó dominio, mientras en otro lugar, silenciosa y sin ceremonia, un jardín crecía, una librería prosperaba y una vida recuperaba su forma. La tormenta que creyó haber esquivado nunca lo persiguió, solo esperó, y cuando pasó, lo que quedó no fue ruina por todas partes, sino el orden regresando a su sitio.